Mi nombre es Eva Cruz Arco, alumna de la Universidad Univim. El día de hoy les voy a hablar acerca de la naturaleza de los antígenos y anticuerpos. Fecha 11 de noviembre del 2020. El sistema inmunológico es la defensa del cuerpo ante los organismos infecciosos e invasores patógenos, generando una respuesta inmune para protegerlo. Ataca a los organismos extraños y las sustancias que invaden el sistema del cuerpo y causan las enfermedades. En la siguiente presentación se aborda el tema la naturaleza de los antígenos y anticuerpos. Componentes del sistema inmune. Antígeno es cualquier sustancia que provoca que el sistema inmunitario produzca anticuerpos contra sí mismo. Esto quiere decir que su sistema inmunitario no reconoce la sustancia y está tratando de combatirla. Un antígeno puede ser una sustancia extraña proveniente del ambiente como químicos, bacterias, virus, hongos o parásitos. También se puede formar dentro del cuerpo. Antígenos, naturaleza química. Anticuerpos, sustancia segregada por los linfocitos de la sangre para combatir una infección de virus o bacterias que ataca el organismo. Es una proteína producida por el sistema inmunitario del cuerpo cuando detecta sustancias dañinas llamadas antígenos. Anticuerpos, llamados también inmunoglobulinas, son las moléculas de la inmunidad humoral específica y una de las principales funciones fisiológicas es la defensa contra los microorganismos extracelulares y las toxinas producidas por los distintos agentes microbianos. Estructura de un anticuerpo. Cada tipo de anticuerpo es único y defiende al organismo de un tipo específico de antígeno. Las vacunas introducen en el organismo antígenos que provocan la creación de los anticuerpos necesarios para inmunizarlo contra infección determinada. Un antígeno es cualquier molécula que se une a los receptores de los linfocitos T y B. El término inmunógeno, además de interaccionar con los receptores, esta molécula es capaz de generar una respuesta inmunológica, lo que activa adecuadamente los linfocitos T y B. Antígenos T dependientes y T independientes. Inmunogénico, sustancia capaz de inducir una respuesta inmune. Antígeno, sustancia que reacciona con los productos de esta respuesta. La mayoría de los antígenos son biomoléculas, proteínas, polisacáridos, lípidos o ácidos nucleicos y las diferentes combinaciones de estas macromoléculas. Ejemplo, glucoproteínas y lipopéptidos. Una de las principales funciones de la respuesta inmunológica es brindar la protección de larga duración contra los agentes infecciosos, la cual se logra únicamente al inducir una respuesta inmunológica adaptativa. Clasificación. Estos se clasifican en naturales, artificiales y sintéticos. Los antígenos naturales se encuentran en la naturaleza. Es el caso de los que provienen de microorganismos polisacáridos capsulares de estreptococos, células animales, grupos sanguíneos A, B, O, alimentos, proteínas del cacahuate, artrópodos, proteínas de ácaros y pólenes. Los antígenos artificiales están conformados por la unión de una proteína inmunogénica con un ápteno. Esta proteína inmunogénica se conoce como acarreadora. Los antígenos sintéticos se producen mediante síntesis química en el laboratorio. Por lo regular son polipéptidos que semejan los epitopos en un antígeno proteico. El principal uso es las vacunas sintéticas. Para que un antígeno pueda inducir a una respuesta inmunológica adaptativa debe tener ciertas características físicas y químicas generales. Además, la respuesta de factores inherentes al individuo como el estado nutricional y el fondo genético. Las proteínas son inmunógenos más potentes, seguidos de polisacáridos. En cambio, los lípidos y los ácidos nucleicos son las moléculas menos inmunogénicas. Hay una correlación directa entre el tamaño de la molécula y la inmunogenicidad. Los inmunogénicos
más activos tienden a tener pesos moleculares por arriba de los 10.000 daltones y por lo general corresponden a proteínas y polisacáridos. Reacción antígeno-anticuerpo. Los determinantes antigénicos o epitopos son las regiones de un inmunógeno que interacciona con un sitio activo o paratopo de los receptores celulares de los linfocitos T y B y los anticuerpos. Por lo anterior, no todo el inmunógeno interacciona con un AH, sino solo el epitopo. Por definición, para ser antígeno o inmunógeno, una molécula deberá tener al menos un epitopo. Entre más compleja sea la molécula, más epitopos habrá. Los epitopos secuenciales continuos o lineales dependen del orden en el que se acomodan los monómeros de la macromolécula. En el caso de las proteínas es la estructura primaria. La diferencia de un solo aminoácido puede ser suficiente para inducir a la respuesta inmunológica. Son reconocidos por los TCR en los linfocitos T. El epitopo inmunodominante es aquel que, a pesar de que en un antígeno puede haber varios epitopos, es reconocido de manera predominante por la mayoría de los individuos o especies inmunizadas. Anticuerpos. La inmunidad adaptativa se distingue de la inmunidad innata por la alta especificidad de la primera. Los anticuerpos y los receptores moleculares ubicados en la membrana plasmática de la célula T muestran un alto grado de especificidad, ya que reconocen los llamados determinantes antigénicos o epitopos específicos. Anticuerpos. Anticuerpos. Los anticuerpos son parte esencial de la respuesta inmunológica de los vertebrados. También se les llama inmunoglobulinas debido a que migran en la fracción gamma de los componentes del suero. Son producidos en las células plasmáticas y están presentes en el suero y en las secreciones corporales. Los anticuerpos brindan protección específica contra los microorganismos con los que un individuo ha estado en contacto a lo largo de su vida en forma natural o artificial. Diferencias entre epitopos de las células T y B. Los antígenos moleculares y microorganismos que penetran al organismo son capturados con rapidez por las células del sistema inmune innato, dendríticas, macrófagos y en menor grado neutrófilos, y transportadores hacia los órganos linfoides secundarios drenantes. Conclusión. Los antígenos y los anticuerpos son componentes del sistema inmunológico. Los anticuerpos protegen al organismo, defendiéndolo de los patógenos que dañan e invaden el organismo, activando lo que se llama la respuesta inmune para poder destruir a los antígenos. Muchas gracias por su atención.